te quiero presentar a un personaje divino que pretende tu amistad, que quiere tu bienestar, e invitarte a su camino. Su nombre es Jesús, nombre sobre todo nombre. Su poder no se limita, su presencia es infinita, Él es siempre vencedor. Él es amigo también, no quiere andar contigo, Él siempre te ayudará, siempre te sustentará, será tu mejor amigo. Su nombre es Jesús, nombre sobre todo nombre. Su poder no se limita, su presencia es infinita, Él es siempre vencedor. Solo te quiero pedir que siempre le seas sincero, no le pretendas dejar, no le quieras traicionar, amigo verdadero. Su nombre es Jesús, nombre sobre todo nombre. Su poder no se limita, su presencia es infinita, Él es siempre vencedor. Su nombre es Jesús, nombre sobre todo nombre. Su poder no se limita, su presencia es infinita, Él es siempre vencedor. Él es siempre vencedor. Él es siempre vencedor. Muy buenas tardes, buenas tardes. Este es su programa Te Presento a Jesucristo, con la única finalidad de poder hacerles llegar a ustedes una palabra de aliento, una palabra de ánimo a su vida espiritual en estos tiempos que verdaderamente tanta falta que nos hacen. En ausencia del pastor Agustín Vargas Martínez, un servidor, Isaí Vargas Dávila, quédese con nosotros hasta las 7:30 de la tarde. Todos los miércoles estamos de 7 a 7:30 por esta sintonía. Vamos a compartir un tema interesante en esta hora. Vamos a hablar de un pueblo que se había vuelto un pueblo cínico, un pueblo que se ha vuelto cínico, que dudaba del amor de Dios, que vivía una cadencia espiritual. Gracias por sintonizarnos a todos. Escuchen al pastor Agustín Vargas Martínez y mírenlo por esta misma sintonía los días domingo a las 2 de la tarde, su programa Te Presento a Jesucristo. Y para todos los que están cumpliendo años, me parece que el día de hoy está cumpliendo años Yendi Salinas. El día 5 de este mes cumpleaños mi hermana Betty, mi hermana Noemí Elizabeth, Dios la bendiga. Para todos los cumpleañeros que cumplen hoy, se cumplieron ayer, los que cumplen mañana, acomódense como Dios les dé licencia y vamos a ponerles las mañanitas. En esta hermosa mañana de escuchar nuestros cantares, venimos a despertarte, amigos y familiares. El día que tú naciste para un ideal, con personas como tú nace la felicidad.
Damos gracias al Eterno porque un año más te da. La vida que Dios te da, úsala en su labor y que te dé muchos años, lo deseo de corazón. Ha llegado un nuevo día de alegría y de felicidad. nuestro espíritu. Damos gracias al Eterno porque un año más te da. Muy bien, ahí quedaron las mañanitas para todos los cumpleañeros. Vamos a empezar con ese tema. Este tema, vamos, los que tengan sus Biblias y gustan acompañarme en el libro de Malaquías. Vamos a hablar en el libro de Malaquías. Cuando el profeta Malaquías escribe este libro para el pueblo de Israel, el pueblo se había vuelto un pueblo cínico. Dudaban del amor de Dios. Chequen bien. Mire cómo estaba. Era un pueblo que le estaba yendo de mal en peor. Era un pueblo que estaban sufriendo muchas adversidades, que estaban sufriendo decadencia espiritual. Lo que yo quiero que cheques bien esto. Era un pueblo que estaba sufriendo muchas adversidades. No les estaba yendo para nada bien. No estaba la bendición de Dios en ese pueblo. Pero aparte de eso, de que no te está yendo bien, aparte de eso se habían vuelto un pueblo cínico. ¿Sí sabe qué significa cínico? Si no, investíguelo. Se había vuelto un pueblo cínico. ¿Qué es lo que pasaba con este pueblo? Este pueblo estaban dudando del amor de Dios. Dudaban de la promesa de Dios. Ellos se preguntaban, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el amor de Dios? Se preguntaba este pueblo. Ellos mismos se decían, ¿de qué nos sirve estar buscando de Dios si nos está yendo mal? Nos está yendo mal. Y este profeta, el profeta Malaquías, le habla al pueblo. El profeta Malaquías le habla al pueblo de Israel. Tienen que arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de su hipocresía religiosa. Cheque usted esto. El pueblo aparentemente estaba buscando de Dios, aparentemente estaban sirviendo a Dios, pero el servir a Dios, el buscar de Dios, lo estaban haciendo hipócritamente. Había una hipocresía religiosa. El profeta le dice, hay que arrepentirse de sus pecados, salir de esa hipocresía religiosa, a quitar los obstáculos de la desobediencia, quitar los obstáculos de la desobediencia. Había desobediencia en el pueblo y tenían que regresar a Dios. Y es lo que Dios en estos tiempos Dios está pidiendo. Hay que volver a Dios. Hay que regresarnos de Dios, rechazar la hipocresía religiosa en nuestra vida, apartarnos del pecado para la bendición de Dios.
Es lo que pasaba en los tiempos de Malaquías. El pueblo, a pesar de estar sufriendo decadencia espiritual, a pesar de estar pasando por muchas adversidades, el pueblo se había vuelto hipócrita y cínico. Checamos en el capítulo 1 del libro de Malaquías, dice, el Señor les pregunta, yo os he amado, dice Jehová. Y el pueblo pregunta, ¿en qué nos amaste? Ahí vemos el cinismo de este pueblo. El pueblo contestaba, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos has amado? De esa manera contestaba. En el versículo 6 del capítulo 1 de Malaquías, dice su palabra así, hablándole Dios, en aquel tiempo, llevaban el mensaje, que llevaban la predicación. Les decía Dios, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dice Dios, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Las personas que compartían el mensaje en ese tiempo, Dios les decía, si yo soy tu Señor, si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? No había temor. Y en los tiempos en que estamos viviendo, en estos tiempos, no hay temor a Dios. No hay temor de Dios. La gente, las personas hacen lo que quieren por falta de temor a Dios. Hablando en el pueblo, en las personas cristianas que asistimos a una iglesia, no hay temor a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos a un hijo y que ese hijo no te tiene miedo? Y tú le dices, por favor, no estés brincando en la cama. Por favor, no estés brincando en esa mesa. Y el niño no te hace caso. Y no te hace caso. No te tiene temor. Es lo mismo que está pasando en estos tiempos. La gente ha perdido el temor a Dios y hace lo que Él quiera porque piensa que no va a pasar nada. Este pueblo le pasaba lo mismo. Ellos decían que Dios no se enojaba si hacían cosas malas, que Dios no se enojaba. Y es lo que pasaba en esos tiempos. La gente había perdido el temor a Dios. Entonces necesitamos en nuestra vida volvernos a Dios, volver a tener temor de Dios. Hay mucha gente que dice, es que tú no tienes por qué tenerle miedo a Dios. No tienes por qué tenerle miedo a Dios. La Biblia nos habla, dice, que Dios castiga y reprende al que ama. La Biblia nos habla que cuando una nación es mucho el pecado, viene el castigo de Dios. Que Dios corrige y castiga, reprende al que ama. Su palabra nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es lo mismo cuando tú a un hijo lo regañas, lo amonestas. ¿Por qué lo haces? Porque no quieres que sea una persona de bien, quieres que no le pase nada. Estás ayudándolo. Es lo que pasaba en ese entonces. El pueblo con un cinismo le decían a Dios, ¿en qué nos amaste? Los sacerdotes en ese tiempo que predicaban la palabra, no había temor de ellos hacia Dios. Dios le dice a estos sacerdotes, ustedes menosprecian mi nombre. ¿Y sabe qué decían los sacerdotes? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, estaban a la defensiva. Si usted ha encontrado personas que usted le dice una cosa y las personas salen al frente siempre.
Dios le decía, ustedes han menospreciado mi nombre. Y ellos decían, ¿en qué te hemos menospreciado? Y el Señor le dice aquí en su palabra, en que estás ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios le dice, en que tú piensas que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, el cojo o el enfermo, no es malo. Estaban menospreciando la mesa de Dios, donde se ofrendaban, donde se presentaban las ofrendas, las estaban menospreciando, porque la ofrenda que ellos llevaban era una ofrenda que no agradaba a Dios. Llevaban, en aquel entonces se llevaban animalitos, y llevaban animalitos ciegos, un animalito que estaba cojo, un animalito que estaba desnutrido. Lo llevaban a la mesa de Dios, y Dios le decía, bueno, ahora esos animalitos, llévaselo a tu rey a ver qué te dice. Llévale eso a tu rey a ver qué te dice. De esta manera estaban menospreciando a Dios, y por eso vino la reprensión de Dios a ese pueblo, porque era un pueblo que se había apartado de Dios. Ellos pensaban, ellos decían, Dios se apartó de mí, Dios se apartó, Dios se alejó de nosotros, pero Dios no se había alejado de ellos. Ellos se habían retirado de Dios. Dice en su palabra en el capítulo 1, versículo 12 del libro de Malaquías, dice Dios, y vosotros lo habéis profanado cuando tú dices, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando dices que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. Esto es lo que Dios le decía. Esto es lo que Dios le decía a este pueblo. Habían menospreciado la mesa. Habían menospreciado la mesa donde se llevaban las ofrendas. Para ellos decían, llevar una ofrenda era fastidio para ellos. Presentar una ofrenda en el altar para ellos era despreciable, era cansado, no era algo agradable llevar una ofrenda delante de Dios. En esta condición se encontraba el pueblo, y Dios le dice, maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Las ofrendas que estaban llevando al altar eran ofrendas, llevaban lo que no servía, y de esa manera estaban desvalorando el ofrendero, estaban desvalorando la mesa de Dios, estaban despreciando la mesa del Señor. Para ellos decían que era un fastidio estar llevando una ofrenda a Dios. Y llevar una ofrenda a Dios es donde tú le estás mostrando a Dios. Cuando tú llevas una ofrenda, tú le estás mostrando a Dios todo lo que tú eres. Es como un escaneo a tu cuerpo físico. Es como un escaneo donde Dios está examinando cada área de tu vida y está viendo lo tanto que tú amas a Dios. Para Dios es importante las ofrendas. Así estaba el pueblo. Seguimos en Malaquías capítulo 2. Dios reprende la infidelidad de Israel. Y dice su palabra aquí, si no escuchas
Y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones. Es lo que dice Dios. Si no escuchas y si no decides de corazón darle la gloria a Dios, dice Jehová, voy a enviar maldición sobre maldición, y tus bendiciones las maldiciré. El pueblo se había apartado de Dios. El pueblo quería que le fuera bien en todo, pero el pueblo estaba apartado de Dios. Dios nos dice, sigue diciendo su palabra. Sigue diciendo su palabra aquí. Dios reprendía a los sacerdotes en aquel entonces. ¿Sabe por qué? Dice que los sacerdotes estaban mostrando parcialidad con los ricos, con las personas poderosas, permitiéndoles seguir en sus caminos injustos, pecaminosos. Es lo que pasaba en ese entonces. Los sacerdotes los sacerdotes a las personas ricas, a las personas de dinero, no les decían nada. Ellos podían seguir viviendo la vida a su manera, hacer lo que ellos querían, y todo estaba bien. Estaban bien. Estaban dejando que hicieran lo que ellos quisieran. Pero esto no es la palabra de Dios. Los pastores deben anunciar todo el consejo de Dios. Deben de proclamar sus justas demandas a todo el pueblo. Deben predicar las bendiciones del Señor y omitir sus expectativas de los creyentes es una abominación para Él. No podemos estar nosotros, ¿cómo se puede decir de una manera? Estar cubriendo pecados de las personas que tienen poder, que tienen dinero, solamente porque traen una ofrenda a la iglesia, y permitirles que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. No los estamos ayudando para nada. Tenemos que hablar la palabra como es. Este pueblo estaba pasando por esta situación de muchas adversidades, muchas complicaciones. El ganado no estaba siendo productivo, las tierras había una sequía tremenda. El Señor le decía, sus rostros van a ser plasmados en el estiércol. Las condiciones de ellos estaba deplorable, era una condición desagradable. Estaban sufriendo, pero aparte de estar sufriendo, de estar viviendo una vida terrible, había necesidad, había escasez, había hambre. Los animales no daban sus crías, las tierras no daban su semilla. Pero aparte seguían con una actitud cínica. Dios les decía, yo los he amado, ¿en qué te hemos amado? Le decía a las personas, ustedes me han ofendido, ¿en qué te hemos ofendido? El pueblo le decía, Dios les dijo una vez, aquí en el capítulo 2, versículo 17, dice Dios, han cansado a Jehová, han cansado a Dios con las palabras. Hemos cansado a Dios con las palabras que hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿en qué le hemos cansado a Dios? ¿De qué manera cansamos a Dios? ¿Sabe en qué lo hemos cansado? ¿En qué hemos cansado a Dios? Hemos cansado a Dios en que decimos, cualquiera que hace el mal agrada a Jehová. De esa forma estaba el pueblo de Israel. Ellos decían que la persona que hacía un mal agradaba a Dios. Agradaba a Dios. Y eso no agrada a Dios.
Dios no le agrada que usted esté haciendo mal. De esa magnitud estaban las personas. Creían que si usted lo puede leer en la Biblia, aquí dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace Dios. Y ellos decían, porque Dios es un Dios justo. Imagínense, ellos decían, Dios se complace en lo que hacemos porque Dios es un Dios justo. Y no era esa manera, no era la manera que ellos podían vivir. Otra cosa que el pueblo estaba pasando era que era un pueblo que se estaba dando al divorcio, abundaba el divorcio, se estaba viniendo el divorcio tras divorcio, y esto estaba cansando a Dios. Dios no le agradaba, porque su palabra dice también aquí, muchos hombres estaban siendo infieles a las esposas con quienes se habían casado cuando eran jóvenes. Procuraban divorciarse de ellas. Se estaban divorciando solamente porque les gustaba otra persona, y esto estaba desagradando a Dios. Dice su palabra aquí, el que aborrece, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, el que aborrece a su esposa, gloria a Dios, dice, el que aborrece a su esposa y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, porque Dios también aborrece. Permítame tantito. Yeshua, guarden silencio, estoy grabando. Vayan a la casa un rato. Estamos grabando aquí y pues aquí estamos a la expectativa de toda la gente, pero bueno, vamos a seguir adelante. Pero para que usted me entienda claro, Dios manda a Malaquías que reprenda al pueblo porque el divorcio ya había cansado a Dios. Me entendió mejor, ¿verdad? Me entendió mejor. El divorcio había cansado a Dios. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en estos tiempos en San Fernando? En diferentes áreas de aquí de la región, divorcio tras divorcio. Eso a Dios no le agrada para nada. Austin, el divorcio no le agrada para nada. Ahí quedó claro, ¿verdad? Nada más para que usted lo asimile. En el capítulo 3, en el 3 y en el versículo 7, nos habla Dios. Dios le dice al pueblo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Y sabe qué le contestaba el pueblo? ¿De qué nos vamos a volver? Imagínense el cinismo de la gente. ¿De qué nos vamos a volver? O sea, ¿de dónde me vuelvo? Decían ellos. Y Jesús le dice al pueblo, ¿en qué nos vamos a devolver? Ahorita le dices a una gente, arrepiéntete de tus pecados. ¿Y sabe qué dice la persona? ¿De qué pecados me voy a arrepentir? Hay gente que hace otros pecados más terribles, que se arrepientan ellos. Y en ese entonces decía el profeta, volveos. Y ellos decían, ¿de qué nos vamos a devolver? Y dice Dios, pues vosotros me habéis robado. Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y dijo Dios, en vuestros diezmos y las ofrendas me habéis robado. Ahí estaba el peine, ahí estaba la espina que estaba dañando al pueblo. Ahí estaba el daño que estaba ocasionando al pueblo de Israel, que el pueblo estaban robando a Dios en sus diezmos y en las ofrendas, estaban menospreciando el altar de Dios, estaban menospreciando el ofrendero, y el pueblo estaba pasando por mucha decadencia. Y Dios le dice,
Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y dice Dios, traer todos los diezmos al alfolí y va a haber alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es lo que dice Dios. Traigan su ofrenda y yo me encargo de abrir las ventanas de los cielos, derramo bendición en tu casa hasta que sobreabunde. Y Dios te sigue diciendo, y voy a reprender al devorador, y me voy a encargar de tus tierras, y me voy a encargar de tus negocios, y me voy a encargar de tu casa. Tus ganancias ya no van a caer en saco roto. Esto es lo que dice Dios. Y sigue diciendo su palabra en el capítulo 3, versículo 13 de Malaquías. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dios estaba cansado porque el pueblo decía que podían hacer lo que ellos querían y se acabó. Dios era justo y Dios no se enojaba. Ahora nos vuelve a decir Dios que sus palabras han sido violentas, han sido fuertes, han sido cachetadas para él. ¿Por qué? Porque decían a Jehová y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti, Dios? Y Dios le dice, ustedes han dicho, no vale la pena servir a Dios. ¿Cuánta gente en este tiempo se está diciendo en su mente y en su corazón, no vale la pena estar buscando de Dios, no vale la pena de estar sirviendo a Dios? Quizás tú que me escuchas eres una de las personas que dice, bueno, ¿qué gano con estar sirviéndole a Dios si me está yendo mal? Hay que checar si estás en pecado, hay que checar, aquí el pueblo dice que se habían alejado de Dios, que llevaban una religión hipócrita. Y dice Dios, me han robado. Y de qué manera había un cinismo como ser humano. Si tú eres una persona y te has convertido en un cínico para Dios, hay que quitar todo ese cinismo de nuestra vida y empezar a buscar de Dios, empezar a pedir a Dios a que Dios traiga el nuevo nacimiento en nuestra vida, que verdaderamente se vea el cristianismo. Hay mucha gente que desacredita al cristiano. Mira a los hermanos, mira y es cristiano. ¿Por qué? Porque nada más se dicen ser cristianos y no hay un nacimiento, no hay un corazón limpio. En la Biblia habla de un hombre que se llamado Nicodemo. Nicodemo enseñaba la Biblia, enseñaba las escrituras. Y Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Por qué creen que Jesús le haya dicho a Nicodemo? Porque había que cambiar su forma de ser, había que cambiar su carácter, había que estar muriendo al pecado y estar dejando vivir a Cristo en tu corazón. Ya son las 7. Creo que ya se nos terminó el tiempo. Y este es un mensaje de reflexión. Yo lo leo, lo vi de Malaquías, cómo estaba el pueblo, y es un mensaje para que toda la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia, uno la lee y lo trae a nuestra vida. Dios, seré cínico. Dios, estaré diciendo que sirve estar buscándote. O estaré pensando que puedo hacer todo lo malo, si acabo Dios es justo y no va a pasar nada. Le estaré robando a Dios en los diezmos y las ofrendas. Estaré cometiendo faltas a Dios por estarme divorciando a cada rato. Estaré sirviéndole hipócritamente a Dios. Analízalo para tu vida y analízalo para tu vida y trata que cada día serle mejor a Dios. Este fue su programa, Te presento a Jesucristo. Los espero el próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde. Gracias a todos por sintonizarnos. Dios les bendiga.